¿Cuál es la imagen o cuál es la escena que vimos el miércoles pasado? Vamos a ver los eruditos bíblicos, los estudiosos. Muy bien, Jesús es llevado al pretorio. ¿Y qué era el pretorio? Ajá, era un sitio, un palacio. Muy bien, exacto, donde los gobernadores iban a pasar su tiempo de vacaciones y eso, ¿no? De descanso y eso, era como un palacio. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué vimos ahí en esa historia? Que Pilatos habla con Jesús. Ajá, muy bien. ¿Y qué hubo en esa conversación? No lo encontró culpable Pilato. Muy bien, no lo encontró culpable, ¿no? ¿Y qué más pasó ahí en esa historia? Ah, ese era el tema principal, ¿no? El tema principal es que Jesús le dice, mira, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. O sea, tú has dicho verdad que yo soy rey. Es verdad lo que dices, pero mi reino no es de este mundo. Y aprendimos el miércoles pasado que nosotros somos hijos de ese reino, que nosotros pertenecemos a ese reino celestial, que nosotros pertenecemos a un reino incorruptible, que pertenecemos a ese reino, ¿verdad? Que se encuentra, que está en los cielos, y el reino es el gobierno de Dios, que está sobre toda nación, sobre toda potestad, está sobre todo rey, y nosotros somos embajadores, pertenecemos a ese reino celestial. Muchas veces nos matamos y que discutiendo, ¿no? De unos a los otros, no que tú este candidato y no que yo prefiero el otro candidato y que yo soy de este partido. Hermanos, en el cristiano debe de entender, ¿verdad? Debe de entender que nosotros tenemos un reino especial. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Tenemos un rey que no es democrático, es rey soberano, es rey de reyes, señor de señores. No es un tirano tampoco, es un rey amoroso, misericordioso, que dio la vida por nosotros. ¿Qué rey hace eso? ¿Qué presidente va a hacer eso? No, hermanos, que nos salvó, hermanos. Es a ese reino que pertenecemos. Yo no estoy diciendo de que usted no vaya a votar, no cumpla con su deber civil de ir a votar, ¿verdad? El próximo año creo que son elecciones acá. Es deber de como ciudadanos, poder ir a elegir nuestras autoridades acá, pidiéndole a Dios que pueda bendecir a las autoridades terrenales. Pero por encima de las autoridades terrenales, nosotros obedecemos a un rey más grande, a un rey poderoso, a un rey que nos creó y que dio la vida por nosotros, que nos amó en la cruz. ¿Amén? Amén. Muy bien. Entonces, cuando hubo dicho estas cosas, dice en el versículo, finalizando el versículo 18, estamos en Juan 18, Juan capítulo 18, versículo 39, vamos a estudiar 39 y 40, solamente dos versículos. Y el versículo 38 al final dice, y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún ¿qué? Delito. Yo no hallo en él ningún delito. Lo encuentro inocente, le dice a Pilato a Jesús. ¿Sí? Lo encuentro inocente. Fíjese que Jesús está sometiéndose. Mire qué peculiaridad y qué enseñanza nos da el Señor. Jesús se somete a autoridades terrenales, pero no solamente se somete a autoridades terrenales y es paciente y va, ¿verdad? Y se somete por completo y es como diciéndoles hagan conmigo lo que quieran, ¿verdad? No solamente se somete a autoridades
terrenales, sino que se somete a autoridades terrenales injustas. Pregunta: toda justicia, cualquier justicia de cualquier país, toda ley de cualquier país, ¿es justa totalmente o es injusta? ¿Ah? ¿Por qué es injusta? Porque es terrenal. Mire, podemos tener las mejores leyes. Podemos tener las mejores leyes. Y a veces usted encuentra esos tomos y tomos y tomos. Tenemos ley del medio ambiente y tremendo libro. Tenemos ley sobre el trabajo y tremendo libro. Tenemos ley sobre, ¿verdad?, cuestiones civiles, tremendos libros, ¿verdad? Artículos y sobre artículos. Podemos tener un montón de leyes y podemos tener la mejor ley. Pero cuando esa ley es tocada o dirigida por seres humanos corruptibles, es ahí cuando fracasa. Porque al aplicar la ley, entonces se tiene que interpretar. Al aplicar la ley, entonces se tiene, ¿verdad?, que ser manipulada o ser dirigida ¿por quiénes? Por seres humanos, que muchas veces cometemos errores, somos injustos y usamos a veces la misma ley, ¿para qué? Para dañar, para abusar del otro. Entonces, esto es lo que pasa. Pero Jesús, mire qué gran enseñanza. Viniendo de un reino incorruptible, siendo Él santo, siendo Él sin pecado, se somete a las leyes terrenales. Se somete voluntariamente a las leyes de este mundo. Y Él, de alguna manera, les está diciendo, nos está diciendo a nosotros, ¿verdad? Esta es la voluntad de Dios, que nosotros vamos a estar en un mundo corruptible, en un mundo lleno de desafíos, en un mundo injusto, en un mundo, ¿sí?, lleno de maldad, pero que nosotros, a pesar que suframos injusticias, nos debemos mantener firmes en el Señor y nunca sentirnos derrotados. Fíjense bien, nunca sentirnos derrotados, porque incluso la ley de este mundo o las injusticias de este mundo pueden hacernos daño incluso a nuestra vida, incluso pueden matarnos, pero el reino celestial es eterno y nos promete vida eterna también. Y nos promete que un día vamos a ser saciados de justicia. Como dice la bienaventuranza, ¿no? Bienaventurado aquel que busca la justicia, porque un día será saciado. Va a ser saciada la justicia. Aquello que le parece injusto va a ser saciado. Va a ser algún día, ¿verdad?, saciado por el Señor. Va usted a ver justicia. Versículo 39. Ahora sí entramos al tema de esta noche, el Hijo del Padre. El tema de esta noche es el Hijo del Padre, Jesús o Barrabás. Vamos a ver qué nos dicen estos versículos. El primero dice, versículo 39, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Pilato, acordémonos de la escena, está en el pretorio, está con los judíos, los líderes judíos allí, con varios judíos ahí, y está con Jesús. Viene de hablar con Jesús a solas y ahora está frente a los judíos con Jesús ahí. Entonces Pilato le dice a ellos, ustedes, ¿verdad?, dice, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. Estaba próxima la Pascua y había la costumbre que había otorgado el Imperio Romano para darle amnistía o darle perdón a alguien durante la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos?
Al leerlo aquí, ¿verdad? Nos parece como normal, pero realmente es como una ironía, porque les está diciendo a los judíos que lo están acusando a Jesús de ser rey de los judíos, y viene Pilato y le dice, miren, hay la costumbre que le suelte uno. Bueno, ¿quieren que le suelte a su rey? Aquí está su rey, ¿verdad? Quiero que le suelte a su rey. Es pura ironía, burlándose prácticamente Pilato, porque obviamente los judíos nunca iban a aceptar que Jesús era su rey. Es Pilato como en forma irónica, en forma burlándose, le dice, bueno, ¿puedo soltarle uno? ¿Quiere que le suelte a su rey? Mira, aquí está su rey, ¿quiere que se lo suelte? ¿Quiere que se los libere? La ley romana, hermanos, prohibía la traición. ¿Qué es una traición? ¿Ah? Todo se refiere a Judas, va hablando de la traición, ¿verdad? ¿Usted ha traicionado a alguien alguna vez? Ay. Ajá. Muy bien. Tratarle injustamente a una persona que no es inocente, ¿cierto? La ley romana, hermanos, prohibía la traición. Era parte de su ley. O sea, la traición hacia el gobierno, la traición hacia sus estatutos, hacia sus leyes, era penado por la ley romana. Pero muchas veces habían filósofos itinerantes, filósofos que iban de pueblo en pueblo y hablaban cualquier babosada. Ellos no se iban a meter con estas personas que hablaban cualquier cosa en los pueblos, pero sí iban a ser muy contundentes con aquellas personas que cometían traición a la patria o traición al imperio. Realmente Pilato, hermanos, no tenía motivo para condenar a Jesús. No los tenía. Podía buscar en cualquier parte de la ley romana en ese entonces y no tenía ni un argumento, no tenía absolutamente nada para acusar a Jesús de muerte, para condenar a Jesús a la muerte, para condenar a Jesús. No tenía ningún motivo. Pero había esta costumbre que de alguna manera Pilato, como tenía miedo muchas veces y quería pues que todo Judea estuviera en paz y en tranquilidad, muchas veces el imperio permitía ciertas cosas en las fiestas de cada pueblo, de acuerdo a las costumbres de los pueblos que el imperio gobernaba. Una de las costumbres era la amnistía o el perdón en la Pascua, ¿verdad? Que era parte, venía de los romanos, es decir, los romanos habían permitido esto como algo benevolente hacia los judíos. Pero habían dos tipos de amnistía. Habían dos tipos de amnistía. Una amnistía era la indulgencia. La indulgencia, ¿qué era la indulgencia? Era perdonar a una persona ya condenada. Era una persona, dice, perdonar a una persona ya condenada. Es decir, ya estaba en la cárcel, ya la iban a matar, ya estaba condenada. O sea, ya estaba condenada a muerte prácticamente. Entonces la indulgencia permitía que esta persona pudiera ser salvada de la muerte o pudiera ser indultada, ¿verdad? La otra amnistía es el abolitio. El abolitio significa indultar a una persona antes del juicio, es decir, antes que se le imputaran algunos cargos o antes de que fuera condenada, que no había sido condenada, pero antes que estaba en juicio, entonces existía la indulgencia la amnistía del abolitio. Es decir, bueno, no te vamos a llevar a juicio, estás libre, puedes irte, ¿verdad? Entonces eran los dos tipos de amnistía que había en el Imperio Romano en aquel entonces. Ahora, para Jesús, ¿cuál usó Pilato? ¿O cuál quería usar Pilato? ¿La indulgencia o la abolitio?
La segunda, exactamente, porque Pilato todavía no había dado condena a esta persona, no tenía ningún cargo, ¿sí? Jesús no había sido condenado totalmente, ¿sí? No había sido llevado a un juicio. Entonces, como no tenía ningún cargo, iba a usar o quería usar la segunda amnistía, la abolición. Quería darle esa libertad antes que fuera llevado a juicio. Es interesante, hermanos, que Pilato preguntara esto. Quizás lo preguntó por miedo, es decir, ¿quiere que le suelte al rey de los judíos? Quizás lo preguntó por miedo para congraciarse con los judíos. O quizás se quería burlar de Jesús. Pero en los otros relatos de este mismo pasaje, está la esposa de él que había tenido sueños. Los otros evangelistas hablan acerca de la esposa de él, que había sido tormentada muchas veces. La esposa de Pilato había sido tormentada con diferentes visiones, que le decía, no te metas con ese hombre, no te metas con ese hombre. Entonces, quizás también Pilato actuó, ¿verdad? Escuchando el consejo de su esposa. Y de alguna manera quería como zafarse de Jesús, tanto quedar bien por un lado como quedar bien por el otro. Entonces se le ocurre una idea fantástica, es de poder decir, bueno, vamos a usar la amnistía de abolitio para poder liberar a Jesús. Ya que lo acusan, bueno, lo acusan, pero lo liberamos. Bueno, ¿qué hacemos? Versículo 40. Entonces, todos dieron voces de nuevo diciendo. ¿Quiénes dieron voces? Los judíos, exactamente. Los judíos, todos dieron voces diciendo, no a este, no le vamos a dar libertad a este, sino a quién? A Barrabás. ¿Y Barrabás qué era? Un ladrón, ¿verdad? Un ratero. Un ratero. ¿Qué otra forma se le dice al ladrón también? Bandido. ¿Cómo? ¿Cómo? Chorro. Choro. Ah, chorro, decía yo. Choro. Así le dicen en Venezuela, choro. Ah, ladrón. ¿Cómo? ¿Qué otra forma se le dice a un ladrón? Malhechor. ¿Ah? Malhechor. ¿Cómo? Tacuacines le dicen en El Salvador. Imagínense, ¿va? Ey, vos, tacuacines. Rata también, ¿verdad? Sí, más fuerte, ¿no? Muy bien. Hermanos, mire. Realmente la palabra ladrón, como se traduce ladrón aquí, se puede traducir de varias formas, ¿verdad? ¿Quién era este Barrabás? Quizás no vamos a extendernos mucho en eso, pero sí quiero dar algunas connotaciones de quién era esta persona que Juan está explicando aquí. La palabra para ladrón, por ejemplo, Mateo lo llama, ¿verdad?, como un preso famoso, por ejemplo. Mateo lo describe como un preso famoso, nada más. Eso es lo que dice el Evangelio de Mateo, que Barrabás era un preso famoso. O sea, pero no era famoso de buenas cosas, ¿verdad? Era famosa era terrible, ¿no? Pero curioso que para muchas personas en Judea era una buena persona. Es como decir, de alguna manera, Simón Bolívar aquí en Colombia, ¿verdad? Me van a decir, no se meta con mi líder, ¿verdad? No se meta con Simón. ¿Por qué? Porque Simón Bolívar era un revolucionario, ¿sí? Es decir, trató de alguna manera, a través de las guerras, independizarse del yugo español. Entonces,
De alguna manera incentivó a muchas personas a liberarse de esas cadenas españolas que se decía en ese tiempo. Entonces, para algunos, o por lo menos en toda esta región, para él era un buen líder. Era alguien que los iba a sacar, ¿no? Los iba a liberar de alguna manera. Pero para los españoles, ¿sí? ¿Era bueno o malo? Era malo, exactamente. Entonces, este tipo de personas muchas veces tienen personas que dicen, no, esta persona es excelente por lo que hace y esta persona, pues, mala en lo que hace, dependiendo en qué bando usted está, ¿verdad? Entonces, era famoso porque era como una persona revolucionaria. Para algunos era bueno, para otros era malo, ¿no? Ahora, Marcos lo describe, dice, Marcos lo describe que era preso con sus compañeros, es decir, que tenía compañero Barrabás. Marcos lo describe que lo metieron preso con muchas personas más, o sea, con otros bandidos más. Lo metieron preso, ¿verdad?, por un motín que hicieron y habían cometido homicidio en una revuelta. Es decir, habían hecho una revuelta, habían cometido homicidio, ¿sí? Y lo habían metido preso juntamente con otros, ¿verdad?, en un motín. Entonces, Marcos como da una descripción un poco más amplia acerca de Barrabás. Lucas, el Evangelio de Lucas lo describe como una persona que hacía sedición en la ciudad y también era acusado por un homicidio. ¿Qué es sedición? ¿Qué es sedición? Es alguien que hace ¿qué? ¿Qué es una persona sediciosa? Es una persona que es revoltosa, que anda, ¿verdad?, haciendo revueltas, que anda haciendo relajos, que anda... esa es una persona sediciosa, ¿verdad? Entonces, era acusado de sedición y también por homicidio. Así lo describen los otros evangelistas. Juan lo describe simplemente como ladrón. Ahora, la palabra ladrón en Juan puede significar bandido, puede significar asaltante, puede significar ladrón o también, en resumidas cuentas, puede significar también como un revolucionario, como un revolucionario. Entonces, mire toda la descripción de Barrabás. La gente apoyaba a Barrabás, porque obviamente los judíos estaban oprimidos por el Imperio Romano. Y Barrabás era una de las personas que odiaba al Imperio Romano. Y este sí era culpable porque era traidor al imperio. Este sí era acusado de traición al imperio porque no estaba de acuerdo con el imperio. Por lo tanto, lo habían metido preso y este sí iba a morir. La gente prefería a un verdadero revolucionario en vez de Jesús. Jesús, ¿verdad?, no tenía culpa, pero este hombre, Barrabás, era denunciado por traición, ¿sí? Era denunciado por ser un ladrón, un bandido, por ser un sedicioso. Era anunciado por homicidio, imagínense, ¿verdad? Barrabás tenía antecedentes de hacer cosas malas. Pero Jesús, ¿qué era? ¿Cómo podemos describir a Jesús? Vamos a ver. ¿Cómo? Pacificador. ¿Cómo podemos describir a Jesús? Sanador. Ajá. Misericordioso. Justo. Maestro. Salvador. Ajá, humildad. Ahora, pongamos una balanza. ¿Barrabás o Jesús? ¿Quién tenía que morir? Nosotros lo miramos acá de Barrabás, pero los judíos preferían, ¿verdad?, matar a Jesús.
prefería matar a Jesús. Hermanos, muchas veces en nuestra vida nos pasa esto. A veces no dimensionamos lo que hizo Jesús. O sea, no lo tenemos muy claro a veces lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en estos momentos. A veces sí solo miramos a la cruz, pero a veces tenemos que mirar el camino a la cruz. No solamente miremos lo que hizo Jesús en la cruz, sino todo el proceso que Jesús tuvo que pasar para llegar a la cruz. Esto nos enseña muchas cosas. Y una de las cosas que nos enseña, hermanos, es que nosotros, a pesar que podamos, obviamente nosotros somos malos en muchas cosas, cometemos errores, pero tratamos de hacer lo justo y hacer lo que el Señor nos dice en su palabra. Pero aún las personas buenas, las personas que consideramos que estamos siguiendo un camino justo, que estamos siguiendo a Jesús, que estamos siguiendo al Señor, también nos van a pasar cosas malas. Vamos a sufrir injusticias. También van a suceder cosas que nosotros no las buscamos, no queremos, y que a veces nos preguntamos, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Sí? Entonces, necesitamos reflexionar en esto. Jesús pasó por esto. Él podía enviar ángeles para que lo liberaran. Él podía clamar al Padre para que lo liberaran. Él mismo tenía poder. Él es el creador del universo. En Él se hicieron todas las cosas. Como le dijo Jesús en los versículos anteriores, ¿verdad? Si mi reino fuera de este mundo, muchos vendrían aquí a liberarme, pero no. Mi reino es más justo que esto. Mi reino es más poderoso que esto. Mi reino no se va a poner a la misma estatura de estos reinos terrenales. Es diferente. Porque como hijos del reino, a pesar que estemos pasando cosas injustas, confiamos en aquel que es justo. Permanecemos en aquel que es justo y verdadero. ¿Sí? Para terminar, hermanos, ¿saben lo irónico de todo? Por eso le puse el título, ese título que ustedes miran acá. ¿Sabe qué significa el nombre Barrabás? El Hijo del Padre. Barrabás significa el Hijo del Padre. ¿Sí? Y lo irónico es que no se comportaba verdaderamente como Hijo del Padre, como el verdadero Hijo del Padre. Pero Jesús sí se comportaba como el verdadero Hijo del Padre, como el verdadero Hijo de Dios. Hermanos, muchas veces nosotros podemos aparentar cosas. Muchas veces nosotros nos podemos llamar cristianos. Muchas veces nosotros nos confesamos como cristianos. Pero una cosa es lo que nosotros decimos que somos y otra cosa es lo que nosotros hacemos verdaderamente o pensamos verdaderamente. Barrabás se comportaba de una manera que no reflejaba ser verdaderamente Hijo del Padre. Jesús, en cambio, era el verdadero Hijo de Dios, era el verdadero Hijo del Padre y fue ejemplo y le obedeció al Padre hasta el último momento. Hizo su voluntad. Ahora, ¿quién es el verdadero Hijo del Padre? ¿Jesús o Barrabás? Jesús, hermanos. Jesús es el verdadero Hijo del Padre. Un verdadero Hijo del Padre es el que hace la voluntad de Dios.
¿Lo estamos haciendo, hermanos? Un verdadero hijo del Padre es aquel que anda en obediencia. ¿Andamos en obediencia, hermanos? Un verdadero hijo del Padre es aquel que permanece perseverante en la voluntad de Dios. ¿Somos perseverantes en la voluntad de Dios? Un verdadero hijo del Padre, un verdadero hijo de Dios, hermanos, es aquel que ve a Dios como el gran tesoro que podamos tener, como lo más alto de todo, como lo más importante de todo, como lo más importante de Dios. Es más importante que tu familia. Dios es más importante que tus hijos. Dios es más importante que tu trabajo. Dios es más importante que tu negocio. Dios es más importante que tu mamá. Que tengo a mi mamá aquí viéndome así, ¿verdad? Dios es más importante que tu papá. Dios es más importante que cualquier cosa valiosa que tú consideres aquí en la tierra. El Señor es más importante que todo. No es que es más importante, es lo más importante. Es lo que llena todo, es lo que está en todo y es lo que nosotros debemos buscar siempre. Por eso el Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás, hermano, todo lo demás será añadido. Seamos verdaderos hijos del Padre, así como Jesús lo fue, aún en medio de gobiernos injustos, aún en medio de la traición, aún en medio de las injusticias, aún en medio del sufrimiento, aún en medio de la dificultad, de la desesperanza, aún en medio, hermanos, ¿qué tenía Jesús ahí? Tenía cuentas en el banco, tenía su carro, tenía su casa. ¿Qué tenía Jesús en ese momento? ¿Tenía amigos que lo ayudaran? ¿Conectes con el gobierno para que hicieran algo, para que lo liberaran? ¿Qué tenía Jesús ahí? ¿Qué tenía? Lo tenía todo, ¿sabe? Tenía al Padre. Porque Él es todo. Él es todo. A veces en esa circunstancia pensamos que no tenemos nada. A veces en medio de la enfermedad, de la aflicción, de la dificultad económica, muchas veces estamos así como afligidos. Y a mí me pasa muchas veces. Me aflijo muchas veces por cualquier cosa. Me desespero muchas veces. Y a veces cuando leo esto, el Señor me da esperanza y sé verdaderamente hijo de Dios. ¿Qué tenía Jesús ahí? Estaba Él nada más, pero estaba conectado con el Padre. Estaba todo allí, salvándonos, amándonos en todo momento. Póngase en pie. Querido hermano, querida hermana, gracias por estar acá y prestarme sus oídos para este mensaje. Yo creo que el Señor nos quiere decir en esta noche, seamos verdaderamente hijos de Dios. No seamos hijos de Dios por puro fingimiento. No vengamos a este lugar simplemente a llenar una silla, hermanos. Vengamos a este lugar con un corazón abierto, sincero, honesto y decirle, Señor, perdóname, te he fallado. Perdóname mis pecados, limpia mi corazón, renuévame nuevamente, Señor. Que cada día podamos ver tu gloria, Señor. Que podamos decirle al Señor, cada día veo tu gracia, tu gloria, tu majestad. Y donde quiera que esté, en cualquier lugar que esté, y en cualquier injusticia que tenga en esta tierra, que podamos decirle al Señor, Señor, gracias. Simplemente gracias.
porque tú estás conmigo, pase lo que pase. Seamos verdaderamente hijos de Dios. No seamos cristianos o hijos de Dios solamente cuando nos ven, solamente cuando queremos aparentar. No, seamos verdaderamente hijos de Dios en cualquier circunstancia de nuestra vida. Oremos. Amado Padre, gracias. Gracias por tu inmensa bondad, por tu inmensa misericordia, Señor. ¿Cómo podemos pagar, Señor, todo lo que has hecho en nuestra vida? No lo podemos hacer, Señor. Solo nos queda rendirnos a ti. Solo nos queda seguir tus caminos. Pase lo que pase. Jesús nos enseña en esta noche, Señor, que a pesar de las injusticias que pasó, Él te fue fiel. Él permaneció bajo tu voluntad. A pesar de los sufrimientos, a pesar de los señalamientos, a pesar de toda la impiedad que había a su alrededor, Él mantuvo firmes sus convicciones, mantuvo firme su fe, mantuvo firme, Señor, todo, Señor, su ser. Y fue y hizo tu voluntad hasta el último momento. Qué gran ejemplo, Señor, nos dejó tu Hijo amado. Ahora queremos nosotros aplicarlo en nuestra vida, Señor. Danos valor, danos fe, danos audacia, Señor, para enfrentar cualquier desafío, Señor, con convicción, con amor, con esperanza y sobre todo teniendo la confianza en ti, que tú eres lo más importante del universo, lo más importante del mundo, lo más importante de este país, Colombia, lo más importante de esta ciudad, lo más importante de nuestra casa, lo más importante de nuestra vida, eres tú, Señor, porque tú eres todo para nosotros. Ayúdanos a creerlo, Padre. Ayúdanos a vivir en esa convicción y seguir adelante, Señor, anunciando tu amor, tu misericordia al perdido. Gracias te damos, te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Y la iglesia dice, amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.